y se dan cuenta. Ah, y sé que no subí la clase de la semana pasada, fue lo más honesto que les puedo decir es que fue porque me olvidé, pero hoy la voy a subir, eso se los prometo. Y esta de hoy también la subo hoy. Y también les voy a dar la consigna del parcial hoy, pero me voy a hacer el misterioso y la voy a dar sobre el final de la clase. Porque si no, lo que pasa siempre es que ronda toda la clase en torno a las consignas y se me complica. Aguantamos unos minutitos. Ya son y 5, pero bueno, llegan más o menos, terminan de llegar hasta ahora. Pero ¿la consigna es diferente a la que ya habías dado, Lucas? Voy ¿O a, vas a agregar alguna otra consigna? esa pregunta la formulé de una forma más ordenada y dos más. Eh, Ah, perfecto. yo ya les dije, a mí del parcial este me interesa, bueno, es obligatorio entregarlo, o sea, no hay forma de no entregarlo, me interesa más bien saber en qué andan y cómo vienen pensando, también porque al ser virtual es más difícil tener intercambios, que, digamos, tiene realmente, voy a ser muy considerado con las notas, quiero decir. Sí, Matías, vos me mandaste un mail, yo lo leí hoy. Claro, es esa pregunta, la reformulé un poco de una manera un poco más entendible, para que la consigna sea más clara, pero es esa pregunta. Yo para hoy le había pedido a César, no sé si recuerdan que hace unas semanas vimos un poquito un trabajo de él, que, bueno, ese día se nos desordenó un poco, estuvo bueno el debate. A mí me gustaría que podamos arrancar, bueno, salvo que César no quiera arrancar con eso. Eh, Viendo ese trabajo y escuchando cómo lo pensó, yo lo estuve viendo en mi casa. Me pareció que está muy sólido cómo está planteado. Me interesa que, honestamente, yo no he visto trabajos de ciencia de datos planteados y fundamentados, digamos, ni siquiera una fundamentación elemental. Me parece que el de César sí está así, por eso me interesa que lo veamos y ver eh, si podemos tener algún debate o hacer algunas críticas en el orden de lo científico. Me interesa aclarar lo del orden de lo científico, porque por ahí es un tema el que él eligió que a todos nosotros nos importa y nos afecta, que tiene que ver con la posibilidad, bueno, a mí por lo menos me dispara empezar la posibilidad de trabajar en el exterior y pensar también en la economía argentina y la forma de vida en Argentina, pero me interesa que tratemos de enfocarnos hacia, digamos, no, y yo sé que yo también lo hago, ¿no? Pero no hacia lo que pensamos nosotros de los datos o lo que pensamos nosotros de las conclusiones, sino hacia cómo está enfocado el trabajo. No sé, César, si vos estarías para arrancar, tenés que calentar un ratito más el agua o tenés No, ganas de no, no, hacerlo al final. no, no, ya tengo todo acá. De todas Eh, maneras, me hice un pequeño machete para no hablar al aire y- sobre 4 puntos que me pediste desarrollar. Genial. Eh, Primero que nada, bueno, en cuanto a los objetivos de la investigación, eh, a ver, creo que el primer Perdón, objetivo ¿querés fue, sí, querés compartir pantalla? Así lo vamos viendo. O, a ver, no sé, si ya tenés algo pensado, no te quiero interrumpir. Y una cosa más quería decir, me interesa también porque yo les dije al principio del cuatrimestre que, bueno, el examen final no lo tengo completamente decidido. Hay una persona que no me está dejando unir a la sala. Bueno, no lo tengo completamente decidido, pero una de las formas de aprobar, a mí me gusta en general dar más de una forma de aprobar un final. Una de las formas de aprobar va a ser la fundamentación científica de un proyecto en ciencia de datos. A mí me parece que el proyecto de César está perfectamente bien para hacer ese el proyecto a fundamentar. No quiero que hagan un proyecto para esta materia, pueden presentar la fundamentación y no tener el proyecto, pero quizás, también quiero hablar hoy de eso con los docentes, eh, quizás si ustedes tienen que para otra materia presentar un proyecto, está buenísimo que presenten un proyecto para la materia y para aquella materia y para esta su fundamentación científica, meten dos pájaros de un tiro, y a nivel de todo lo que es armar portfolio y todo eso, tienen un código ya
documentado y fundamentado que quizá les sirve. Perdón, César, por esta segunda interrupción. Ahora sí te dejo eh, el mando. No, no pasa nada, justo estoy buscando acá el archivo. Decino, Matías, no levante la mano en derecho, que está todo bien. A Ahí ver, está. Dije porque vi que tenías la mano levantada, Matías. Pero si no tenés, si fue un error, está bien también. ahora creo que sí voy a poder compartir. Compartir. El anfitrión inhabilitó la función de compartir Oh, pantallas. por Dios, yo hice eso. Perdón, ahí debería poder. Ah, Ahí bueno, está. gracias, Creo Matías. que más o menos se ve. Yo lo veo muy bien. Bien. Bueno, como les decía, en mi caso, a ver, vamos a prender la cámara porque si no, bueno, ya no sé, ahí está. Bueno, en mi caso, lo primero, el primer objetivo que tuve con esta investigación, lo pongamos entre comillas, fue aprobar el curso de Excel. Este, me pidieron que definiera una temática de análisis de datos y como yo soy técnico hace muchos, muchos años, dije, bueno, esto está bueno, veamos qué se puede analizar y comencé a buscar los sets de datos. Pero ¿qué pasó? Durante el transcurso de ese tiempo yo me hice tutor de esta plataforma eh, y comencé a definir quizás un poco mejor estos objetivos. ¿Por qué? Porque necesitaba explicárselos a las personas que tenía como estudiantes a cargo. Este, quería explicarles más a detalle quizás el dashboard, cómo lo había hecho, y también quizás para tener algunos mejores ejemplos y más funciones de Excel claramente para enseñar. Eh, en sí, si se puede llamar a esto una investigación, y lo vuelvo a repetir porque en un principio no lo fue, eh, la idea era comparar los sueldos profesionales del sector de la informática. En realidad yo lo quise hacer en un principio solo con Estados Unidos porque demuestra basta un botón. Em, y la idea fue comprender el por qué las personas, ya sea o trabajan para afuera o, perdón, ya sea de forma remota o se van del país buscando quizás una mejor vida. No, no quiero entrar mucho en detalle esto para que no se arme demasiado debate. Eh, Así que si bien no pude explicarlo a exactitud mediante números, porque si nos ponemos a fijarnos el dataset, cuando yo lo hice, ahora hay un desfasaje muy grande en cuanto a números y en cuanto a situación cambiaria. Eh, si se fijan, los resultados son contundentes en cuanto a números, los números son muy altos, y, pero quizás no puedo dar el 100% de fe de que la información que yo obtuve a través de este análisis sea 100% exacta, más teniendo en cuenta que pude haber cometido algún error en cuanto a algunos cálculos, a celdas que eran nulas y yo las calculé sin querer o hice algunos cálculos automáticos. Excel tiene muchas funciones para el análisis de datos y tendencias y a veces uno las usa y Excel te toma el mejor paradigma o lo que a él le parece y a veces los resultados parecen estar bien y a veces no. Si bien yo hice muchos cálculos a mano, es muy posible que haya algún error en medio de esos cálculos, pero de por sí me dio una buena base para comenzar a analizar. Así que prácticamente mi objetivo fue ese, decir, a ver, ¿qué puedo sacar yo en cuanto a números de esto?
bueno, construir quizás el conocimiento que es el punto que sigue, que me pediste que desarrollara. eh, A ver, en cuanto al conocimiento construido, yo puedo decir que este análisis eh, me ayudó a identificar quizás algunas tendencias en los datos. Eh, Esto me pude ayudar con un poco con las clases de introducción a la ciencia de datos que uno comienza a conocer un poco más. Y, por ejemplo, decir, bueno, ¿cuál es la tendencia de datos que más se repite? Y como lo podemos ver quizás acá en las preguntas, que podemos ver que la palabra que más se repite es software engineer o ingeniero de software, ¿sí? ¿Y esto qué me da a mí? Me da una pauta de que quizás software engineer es o el puesto más solicitado o la carrera que las personas eh, más buscan cumplir o más buscan hacer. Eh, Y también a través de este pequeño análisis pude segmentar también la audiencia a la que yo dirigí mi análisis. En un principio, bueno, mi audiencia era mi profesor y mi tutora, y después dije, no, mi audiencia tiene que cambiar porque este, este proyecto no solo tiene que servir como, como trabajo evaluatorio, sino también tiene que servir como para mostrarle a los estudiantes en lo que se están metiendo, hablando mal y pronto. Muchos chicos se meten al análisis de datos, comienzan a estudiar esto sin saber por dónde van encaminados. Entonces, como el promedio de mis estudiantes en una pequeña encuesta interna que hice en las 5 comisiones que tuve hasta ahora, el promedio de edad de ellos era entre los 25 y los 32 años. Sí he tenido estudiantes más grandes en el rango de los 60 y 50 y obviamente de menor edad también, pero se corresponde con el análisis que yo hice en que la edad promedio de los empleados es en el rango de los 30, como quien podría decir, de los 31 quizás en adelante, donde yo, por ejemplo, tengo la edad promedio de hombres y la edad promedio de mujeres sobre los 30 y 31 años. Entonces, esta segmentación me dijo a mí, ahora que lo pensé con mucha más claridad, obviamente gracias a las preguntas que me mandaste, que este análisis es mucho más provechoso para las personas de nuestra edad, por sobre los 30. ¿Por qué? Porque son estas personas a las que les va a servir siempre y cuando estén en la rama de la informática. Eh, no sé si me están escuchando porque acá ya no sé por qué me aparecen, no me aparece Zoom. Yo te estoy escuchando, ¿no? Ah, perfecto. Si Se alguno escucha, Gaby. quiere decir algo, me puede interrumpir, pero sin ningún problema. Eh, Así que prácticamente yo creo que ese fue el único conocimiento que pude construir porque después de aprobar, como quien dice, eh, no le hice un análisis más exhaustivo al set de datos. Es más, yo les voy a comentar en cuanto al corpus de datos o a los datos crudos en sí. Eh, Debo confesar, como quien dice, yo para este análisis usé dos sets de datos, ¿sí? Un set de datos se llama Levels Fry Salary Data, que es un set de datos que lo pueden encontrar en Kaggle, creo que se funciona, que se dice así, disculpa si no lo he dicho correctamente, eh, que es un set de datos que tiene más de 58.000 filas, ¿sí? Yo personalmente lo acoté a 38.000 filas
porque dejé de lado filas que le faltaban datos o que tenían muchos datos nulos y no me iban a servir para el análisis. Asimismo, también he de aclarar que el set de datos viene completamente en inglés, por lo que yo lo traducí manualmente, o al menos todo lo que se pudo traducir fue traducido. Y bueno, obviamente hay cosas que no, porque se hace muy extenso de trabajar manualmente en Excel, es imposible. Y si no tenés una buena máquina, la computadora pide ayuda en un momento, porque bueno, en ese momento no se me ocurrió eh, trabajar estos sets de datos, ya sea con Power Pivot o con Power Query, así que lo hice simplemente con tabla pura y dura y no tenía tan buena máquina en ese momento, así que pude hacer todo eh, bien de manera manual, pero sí me llevó bastante tiempo. En cuanto al otro set de datos, es un set de datos de sueldos de la misma industria, ¿sí? De la industria de la informática, el cual lo elabora anualmente Sysarmy, si es que lo conocen, y OpenCube. Eh, Sysarmy es una, no sé si llamarlo empresa, pero es una página donde toda la gente relacionada con la informática tienen noticias de acuerdo a los rubros en los que trabajan y anualmente realizan una encuesta de sueldos y obligaciones para, bueno, estar siempre al día o poder comparar lo que uno gana en comparación de lo que otras personas ganan haciendo el mismo trabajo. Tuve la suerte de que mucha de esta data se correspondía con el primer dataset en cuanto a los nombres eh, de cada uno de los puestos de trabajo y en cuanto a las edades, en cuanto a la educación y en cuanto a las responsabilidades. Hay un análisis que no pude hacer porque realmente me iba a costar muchísimo en ese momento, que creo que hubiese sido el más útil de todos, que es poder comparar el, el tipo de trabajo o la especialidad, digámoslo así, con los años con los años de antigüedad de ese trabajo. Y no lo pude hacer, ¿por qué? Porque si bien los dos datasets me incluían los años de antigüedad de cada uno de los trabajos, no tenía correspondencia en cuanto a las especialidades, porque hay una de las columnas que yo borré que se llamaba especialidades, donde cada trabajador que respondía en la encuesta decía cuál eran las especialidades o los lenguajes o las tecnologías en las que trabajaba. Entonces, ahí dejó de corresponder si yo no supe cómo trabajarlo, porque ya tenía demasiada información, demasiados datos, perdón, en una sola columna en la que una persona era especialista en 20 tecnologías y tenía un año de experiencia, un año de antigüedad, y otras personas tenían mucho más. Entonces lo tuve que borrar y por eso en un principio digo que quizás los resultados no sean 100% exactos. Eh, pero más que nada yo elijo estos dos sets de datos para poder comparar y hacer una tentativa de sueldos a la hora de elegir quizás una especialidad u otra. Nosotros con los chicos ahí, con Facundo en el grupo de WhatsApp, siempre estamos hablando de estos temas, de trabajar en el exterior, de cuánto te deja de salario, por ejemplo, ya sea anual o mensual. Y él mismo nos va comentando, quizás porque él tiene mucha más experiencia que nosotros, eh, cuáles son las tecnologías que te piden para eso. O sea, no solo es programar o no solo es ser científico de datos, sino tener un conocimiento en ciertas otras tecnologías. Y eso es quizás lo que a mí me hubiese gustado hacer finalmente, pero como les digo, me tiré a chanta y lo dejé ahí nomás porque ya había probado. Este,
Después, bueno, en cuanto a por qué elegís estos datos, yo creo que más o menos lo he podido explicar ahora. No tuve otros motivos, no quise hacer un análisis mucho más complejo. Quizás ahora sí lo haría con datos actualizados, pero ya me iría en hacerlo o en Power BI, para que sea algo mucho más potente en cuanto al análisis de los datos, o poder hacerlo directamente con Python, que quizás sería mucho más provechoso. Así que bueno, por lo menos en cuanto a lo que pudiste preguntarme, eh, esas fueron las conclusiones a las que llegué. Bueno, las escribí para no olvidarme de nada. Está bien. ¿Esos datasets son públicos? Sí, sí, todos los datasets son públicos, tanto los Bien. de OpenCube como los de Kaggle o Kaggle. Ahí te pidieron por escrito cómo se escriben, cómo se llaman esos datasets. ¿Alguien Se le quiere, los, ya se los voy a pasar directamente en bruto para que lo puedan ver. Los tengo a los dos originales. Genial. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Eh, Crítica también, si tienen ganas, si se animan. La verdad que estaría bueno ver qué opinan o qué análisis hubiesen hecho ellos, qué, qué hubiesen buscado quizás en un set de datos así, o lo hubiesen visto no desde la parte como yo lo vi netamente salarial, sino desde otro lado. Eh, Esperemos unos segundos si se animan a decir algo. A mí me parece muy interesante el trabajo, me parece también, eh, me parece serio. Eh, Quería ahí como destacar algunas cosas con respecto a cosas que hemos charlado en esta materia. Eh, el hecho de que el set de datos sea público es es una fortaleza al momento de la validación científica de los datos. Quiere decir que, digamos, dicho lo bestia, si alguien tiene alguna crítica importante que hacer, es cuestión tenemos una están tocando el timbre, voy a ver si alguien me llamó, si no, no será para mí. Bien, el hecho de que los set de datos sean públicos permite validarlos científicamente y permite que si alguien tiene ganas de discutir con César, ya la discusión sea metodológica y no sea sobre los datos en sí. Es decir, si alguien no está de acuerdo con OpenCube o con Kaggle, puede sencillamente decir, listo, me importa otro dataset y saco otra conclusión, hago otra lectura sobre los datos. Me parece también que la pregunta de investigación eh, está clara. Ahí yo quería hacer una aclaración cuando te pregunté sobre el objetivo, vos dijiste que el principal era aprobar el curso. En general, cuando hablamos de objetivo de una investigación, eh, nos referimos más bien a el objetivo de la investigación en sí. Y hacemos esa división entre propósito y objetivo, ¿no? Digamos, ¿cuál es mi propósito? Recibirme, que mi jefe me pague el sueldo, tener un dashboard más importante. El objetivo es la información que yo quería construir con, con ese trabajo. Y con respecto a las conclusiones, lo mismo, digamos, porque vos ahí, algunas conclusiones son como personales de lo que harías vos, que igual yo creo que está bueno porque habla de la reflexividad y de lo inconcluso que es siempre un trabajo científico. Es decir, un trabajo científico siempre le pueden dar una vueltita más, em, pero la verdad que está muy bueno. Yo también los motivo todos a
Digo, a mí me parece que César tenía bastante claras algunas cosas, más allá de que quizá no les ponía categoría teórica en su cabeza, muchas, claras muchas cosas con respecto a qué iba a hacer con los datos y cómo lo iba a hacer. Yo realmente pedí a César que lo muestre porque los quería motivar a eh, trabajar o investigar lo que ustedes deciden hacer con esta carrera con, con ese nivel, o con ese bagaje científico y con ese nivel de seriedad. Em, yo pensaba, bueno, nada, realmente, o César, si me querés responder algo, o si alguien quiere seguir tratando sobre esto, si no tengo cosas sobre las que quiero que hablemos de la materia. Vale hablar sin levantar la mano también. No entendí la pregunta, disculpa. No, no, si alguien quiere hacer un comentario sobre lo que venimos diciendo, o ya seguimos con otra cosa. Yo, la verdad que estaría bueno que le cuenten a César qué les pareció por lo menos. Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué No, tal? ¿Todo bien? ya César la vez pasada bien que había publicado el trabajo y yo me puse a verlo, ya lo he dicho por privado, no, súper mega interesante lo que hizo. Y me hizo acordar mucho, yo al principio, el año pasado yo bueno, tuve una beca en Brasil, y no sé, me metí de curiosa a ver cómo era para emigrar a Alemania. Encontré como una página que justo estaban recolectando datos de la gente que quería emigrar a Alemania, y empezaron a ver el tema de la edad, de qué estudios tenían, y lo copado que estuvo que después mandaron un estudio que estuvieron haciendo esa recolección de datos con toda la base de datos de la gente que quería migrar y me hizo acordar mucho el estudio de él. Y me ha llamado mucha atención que en Argentina creo que la mayoría que querían migrar tenían dos carreras y que la mayoría no sentía como que el país no los iba a aceptar, como que no les iba a dar la visa de trabajo. Ujú. Nada, Y pero tus planes de emigrar qué onda? ¿En qué vienen? no, nada, fue una Ya, curiosidad, no, ya no, está. no, no, no pretendo ahora emigrar, pero fue como, no sé, me ha dicho amigo una chica de Alemania y me gusta Alemania. Y dije, a ver qué onda, me puse a chusmear y di con eso y me pareció recopado estar haciendo una recolección de datos y después mandar al Mm, estudio. Y lo siguen haciendo y lo siguen mandando. Está copado. qué bien, qué lindo Brasil también. ¿Algo más? Uy, acá tenemos un trabajo, un mensajito largo. Está bien lo que dice Matías, sí, para Excel es tremendo. Ah, bueno, yo ahí también tenía una, con respecto a lo que dice Matías de que hay más posiciones con otros nombres, yo tengo un comentario chiquito. Yo tengo un comentario, es una opinión más que nada, pero esos nombres de las posiciones eh, tengan un poco de cuidado, porque ta- también son nombres que se van poniendo de moda. Eh, Software engineer ahora es como la que va. Yo también en LinkedIn me puse eso porque me dijeron, mirá, no te pongas más developer, eso no se usa más. Y va cambiando son un poco modas que van cambiando. Dentro de 2 años quizás nos tengamos que poner otra cosa en los titulares de los CV. No sé bien si, de hecho, software engineer, vieron que todo el mundo es software engineer, no importa si estudió ingeniería, si no estudió ingeniería, si hizo un cursito y tiene 2 años de experiencia o no. Eh, a mí la descripción que hicieron de ingeniero de software es que, me lo dijo así, un amigo que tiene muchos años de experiencia, me dijo que developer es un mono que programa, un tipo que le dicen, hace esto y el loco va y lo hace. Ingeniero de software es alguien que ya piensa en cómo va a estar construido el software, en la arquitectura, en cómo relacionarlo, en la complejidad algorítmica.
Eh, no sé si se entiende, pero es un poco claro, más analítico. Yo creo que tiene que ver con lo que en general se llama en los grupos de trabajo arquitecto, que casi siempre termina siendo el líder técnico también. Pero habla más del interés que uno tiene que de lo que uno está haciendo. Bien, cerramos con esto. ¿Hay algo más que decir? Yo les quería abrir un momento. Bueno, hoy habíamos dicho que era la consulta y la entrega de las consignas. Las consignas se las voy a dar eh, hoy, pero al final de la clase, un ratito antes del final, así podemos hacer algunas preguntas sobre eso. Pero quería saber si había ahí como alguna consulta sobre lo que ya venimos charlando. Saben que a mí no me molesta que me escriban por mail para preguntarme, pero quizá hacerlo en un espacio en el que estamos más o menos sincrónicamente. Alguno se habrá ido y habrá dejado grabando, pero, pero a veces es más constructivo y las cosas se pueden debatir, que es más interesante en esta materia. Si hay preguntas, este es el momento. eh, y si no, abro, en realidad quiero ir cerrando con algunas cositas de antes del parcial, así arrancamos desde el 8 de mayo con otro, con otros temas. ¿Tenemos alguna pregunta? Bien, voy a asumir que no. Nosotros venimos, vieron que mi estilo de dar clases es eh, plantear algo que más o menos todos aceptamos que es verdad, después preguntarnos si realmente es tan así, llegar a la conclusión de que no era tan así. Y a mí no me gusta mucho esto de dar respuestas. A mí no me gusta ser el docente. Todos de alguna manera damos alguna respuesta, siempre damos alguna receta. A mí no me gusta ser el profesor que les da los manuales para que ustedes después hagan las cosas como yo pienso que son. Sobre todo en materias que son sumamente opinables, porque quizá la matemática no es tan opinable, pero el pensamiento científico es sumamente opinable y hay debates enormes en el presente con respecto a qué disciplinas son científicas y qué disciplinas no. Hemos dicho en alguna circunstancia que desde algunas definiciones que venimos dando, la ciencia de datos se queda medio corta con respecto a llamarse ciencia, como que quizás es un conjunto de técnicas y no una ciencia. Eh, y hoy voy a hacer algo parecido a eso. Pero vamos haciendo como un raconto de lo que venimos charlando. Habíamos dicho en un primer momento, la primera clase que tuvimos, que la particularidad de la ciencia, o que el objetivo de la ciencia era encontrarle explicación a los fenómenos. Después nos dimos cuenta que con eso no nos servía tanto. ¿Por qué? Porque también le encuentra explicación a los fenómenos otra forma de conocimiento, sea el conocimiento metafísico, el conocimiento religioso, el conocimiento místico, el conocimiento utilitario, que son explicaciones dadas a los acontecimientos que no son reales. Los ejemplos no son reales, no, perdón, no son científicas. Eh, Quiero decir, mi objetivo no es decir que las otras formas de conocimiento eh, no valen, pero no valen en el contexto de la ciencia de datos. Es decir, en el contexto de la ciencia de datos, una verdad tomada desde alguna religión no es válida como en este momento, lo que no quiere decir que no sea verdad, digamos, que cada uno puede creer en lo que cree. Entonces aparece una categoría acá, que decimos que se basa en los hechos, que la ciencia, a diferencia de otra forma de conocimiento, está basada en hechos. Y fuimos viendo, esto es quizá el punto en el que más nos detuvimos, en el que lo de los hechos tampoco es del todo infalible. ¿Por qué? Porque hay otra forma de conocimiento que se basa en hechos, por un lado, eh, porque la identificación del hecho también necesita una base científica, y porque hay teorías científicas que no pueden demostrar, que no tienen una base empírica para demostrarse,
o que esa base empírica está demasiado complejizada por la teoría. Hay un ejemplo, bueno, esperen, entonces dijimos, no se basa en los hechos, sino que lo que hace característico de la ciencia es la disposición que hay hacia los hechos. Dábamos este ejemplo de Galileo que tiraba la pelota desde la torre de Pisa, la bola de hierro de 1 kilo y la bola de hierro de 100 kilos, y cuando las dos caían al mismo tiempo, demostraba que la física aristotélica, en la que se creía indiscutiblemente hasta ese momento, fallaba al dar una explicación de un fenómeno tan sencillo como la gravedad. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, la cosa acá no son los hechos necesariamente, sino cómo uno se dispone hacia los hechos. Es decir, eh, el lugar que uno le da a los hechos en la construcción de conocimiento. Pero esto también tenía un problema, que el hecho observable puede, basarnos solo en hechos observables puede dejar afuera cosas que decidimos que son ciencia. Por ejemplo, eh, si nosotros desconfiáramos del instrumento, podríamos decir que un telescopio o un microscopio no nos hacen ver los hechos, sino que nos hacen ver una distorsión de los hechos, por ende no creer en determinados aspectos de la química o de la astronomía. Y por otro lado, hay aspectos que son hechos que no son objetivamente medibles. Hay un ejemplo que está escrito en libros hace muchísimos años, que es el de el hombre que va remando, mete el remo en el agua, cuando lo mete, ve el remo como que se quiebra, y cuando lo saca del agua de nuevo, el remo no está quebrado. Es decir, no me acuerdo si reflexión o refracción del agua, hace ver el remo doblado. Y la conclusión de quien se basa en los hechos, ¿cuál es? O de quien se basa en la experiencia, ¿cuál es? Ah, bueno, el remo en el agua se rompe y en el aire se arregla. Entonces nosotros podemos meter el agua y romperlo y sacarlo y arreglarlo un montón de veces. Y todos sabemos que no pasa eso. Y lo demostramos de una forma bastante, bastante graciosa acá, con el vestido ese que algunos lo vemos azul y negro y otros lo ven blanco y dorado. Los hechos no son objetivamente apreciables. Entonces tampoco nos sirve el hecho. Después hablamos de que incluso si nosotros fuéramos muy refinados en la técnica para medir los hechos, necesitamos hechos relevantes. Y para que el hecho sea relevante necesitamos una teoría antes que nos diga qué cosa es relevante y qué no. Entonces ya tiramos por la borda la idea de que la ciencia se basa en los hechos, sino que la ciencia se basa en la lectura que la teoría hace de los hechos. Y esto tiene un problema porque lo vamos a decir, o sea, no es tan sencillo como decir el huevo y la gallina, pero en definitiva, bueno, ¿qué vino primero? ¿El hecho o la teoría sobre el hecho? No es tan sencillo seguir ahí. Bien, con respecto a los hechos, tenemos dos características, dos puntos de vista. El punto de vista inductivo y el punto de vista deductivo. El punto de vista inductivo, ¿qué dice? Básicamente, a partir de un hecho, empieza a elaborar teorías sobre cuáles serían sus consecuencias y dar cuenta de que si algo sucede, si algo sucedió n veces, por inducción podría suceder n más una vez y n más dos veces. Entonces, el sol mañana va a salir porque siempre salió. Lo que todos sabemos que el sol mañana va a salir, digo, más allá de las condiciones climáticas que podría estar nublado, por lo que podríamos decir, eh, perdón, digo, podemos asumir que eso tampoco es científico, porque nosotros vemos el sol salir, hoy tenemos llegamos a la conclusión de que vemos el sol salir todos los días porque la Tierra gira. Y sabemos que la Tierra gira por un conjunto de fuerzas gravitatorias, eso son teorías que no manejo en profundidad, pero se entiende que no es porque siempre sale. Y otro punto de vista es el hipotético deductivo. O sea, yo elaboro una hipótesis, a partir de esa hipótesis hago deducciones, si esa hipótesis se verifica, hago deducciones, y en base a eso le encuentro la explicación a los fenómenos. Pero acá caemos en una división de que tenemos ciencias, ya que repasamos un poquito para la pregunta del parcial, ideográficas y mnemotécnicas. Las ideográficas
intentan encontrar una explicación a, a los fenómenos y las nomotéticas intentan encontrar una regla para los fenómenos. Para dar ejemplos, la física y la teoría de la gravedad sería nomotética. El nomo de nomotética viene de norma, es decir, encuentro la norma que se cumple constantemente. Y las ideográficas podrían ser, para mí el mejor ejemplo es la historia. Es decir, no voy a hacer un experimento de nuevo volviendo a producir determinado hecho histórico, no puedo producir la declaración de la independencia de nuevo, si, para ver si efectivamente cada vez que se reúnen algunas personas enfrente del cabildo declaren la independencia o no. Y a esto le tenemos que sumar que hay cosas que ah, de algunos paradigmas científicos pueden ser verdad y desde otros paradigmas científicos, o dependiendo del problema que uno quiera atender, puede algo ser considerado como real o no. Por ejemplo, nadie de nosotros va a decir que que el Sol gira alrededor de la Tierra, porque todos entendemos que para entender el sistema solar, lo más inteligente es poner el Sol en el centro. Ahora, si vamos a hablar de meteorología, eh, no sirve un modelo con el Sol en el centro, es más allá de que los meteorólogos sepan eso, sino que el centro geográfico se pone en la Tierra, porque yo lo que quiero saber es cómo se van moviendo alrededor de la Tierra cómo se producen fenómenos meteorológicos. Y caímos en la clase pasada en algo de lo que yo quiero que charlemos un poco más, que es, y quiero decir esto, se nota que hasta ahora estamos yendo y viniendo todo el tiempo. Decimos, ah, bueno, debe ser esto, y después resulta que no era. Debe ser esto, y después resulta que tampoco. Lo afinamos un poquito por acá, y siempre o dejamos afuera algo, o metemos adentro cosas que no consideramos científicas. Eh, entonces caemos la semana pasada en un concepto clave para la ciencia, que es el método científico. Eh, ¿Alguien se acuerda algo del debate que tuvimos la semana pasada sobre el método? Y de paso me ayudan a descansar un poquito la voz. Si estuviéramos presencial, yo estaría mirando fijo a alguien. Claro, ¿ves? Matías tiene la excusa porque no estuvo, pero además yo no subí la clase. Si estuviéramos presencial, yo estaría mirando fijo a alguien que sé que sabe la respuesta para que hable, pero me están haciendo trampa con esto de las cámaras apagadas. No importa. Eh, Empieza con C. A ver. Dale, dale, la regalo. Sí. Ah, el que estaría mirando fijo. No, a César ya lo. César eh, ya me salva la mitad de las clases. No, no lo podemos mandar al frente. Bien, y nos preguntamos si el método científico vale para si para todas las disciplinas científicas usamos el mismo método. Y yo quiero saber qué piensan, si siguen pensando lo mismo que la semana pasada. ¿De qué parte, Caro? O le mando, le hablo yo, si no. Sí, habíamos dicho que habíamos preguntado si para todas las disciplinas científicas es válido el mismo método. Y yo iría con que medio que nos habíamos puesto de acuerdo en que no. Ok, el método es un gris que se forma de acuerdo al contexto y lo buscado. Bien, esa frase me la voy a copiar porque la voy a retomar más tarde. Me la voy a pegar acá en un archivito porque está buena. Bien, ok. No aplicamos el método a todo. Es decir, que, si yo tengo que, soy
un médico o un biólogo intentando descubrir por qué se produce tal enfermedad, no voy a aplicar el mismo método que un físico cuántico. Eh, Obviamente no voy a aplicar las mismas técnicas, ¿no? Porque una cosa es la realidad biológica y otra cosa es la realidad física, está claro. Pero ni siquiera el mismo método, porque quizá eh, la, ni la misma observación, ni la misma observación que un bioquímico. Ahí está, me gusta que estemos más cerca de entre la medicina y la bioquímica. Bien, ¿por qué no? Porque para cada campo de conocimiento, nosotros tenemos una lógica distinta que no podemos homologar y a la que tenemos que prestar atención para saber cómo vamos a indagarlo. ¿Cómo impacta todo lo que venimos hablando hasta ahora en la ciencia de datos? Sí, yo sé que acabo de hacer una cosa muy a las corridas, muy hablando de ciencia en general. ¿Cómo impacta esto en la ciencia de datos? Que nosotros vamos a construir y a conocer un conjunto de técnicas de análisis de datos a lo largo de la carrera, pero tenemos que tener la creatividad y la destreza y el conocimiento sobre el campo sobre el que estamos estudiando a partir de esos datos para poder hacer una elaboración responsable, para poder usar responsablemente esas técnicas, para poder construir conocimiento responsable y útil sobre ese campo. A mí como soy de ciencia de la educación, digamos, en el fondo mi formación es de educación, más allá de mi trabajo actual, eh, a veces me pone los pelos de punta cuando cuando se hacen análisis sobre. ¿Saben qué me pone los pelos de punta como loco ahora que hago inteligencia artificial? Cuando me plantean una red neuronal y me dicen que el cerebro humano funciona exactamente igual. Eh, Porque eso es una. Por favor, no lo digan. Eh, Porque, sí, no, no vamos a decir una burrada. Digamos, es una buena metáfora quizás. eh, es una cosa marketinera que tiene sentido, pero el cerebro humano en ningún momento funciona como ceros y unos. Entonces, cuando me plantean que un modelo de lenguaje, como ChatGPT, si no empezaron a jugar con Llama y Alpaca hablando de ChatGPT, háganlo. Que un modelo de lenguaje aprende de la misma manera que aprende un niño pequeño, es una animalada. Un modelo de lenguaje eh, sí acepto que a veces las respuestas pueden ser parecidas a las que daría un humano, a veces las respuestas pueden ser confundibles con las de un humano, eh, eso no lo discuto, pero no tiene nada que ver. ¿Por qué es eso? Porque quienes hacen inteligencia artificial, quienes se han dedicado durante mucho tiempo y han hecho una cosa increíble, ¿no? No los cuestiono, intentan hacer encajar en sus modelos, en los modelos científicos que conocen, la realidad como la realidad neuronal, ni siquiera la realidad neuronal, porque tampoco es que somos solo un conjunto de neuronas, también las personas tenemos otras características además de neuronas, pero intentan hacer encajar la realidad humana en los modelos eh, complejos que ellos han podido construir. Eh, por otro lado, me pasa lo contrario, ¿no? En la ciencia de la educación, cuando me dicen que, vieron que yo doy clase también en la Facultad de Humanidades, en la Facultad de Humanidades me dicen la, eh, vieron, a nosotros los humanidades no nos gustan mucho las mediciones con números. A mí los promedios para hacer estudios sociales no me interesan tanto. Me interesa más, a mí una encuesta para saber cuántas personas piensan esto y cuánto el otro no me interesa tanto como cientista social. Me interesa tomarme unos mates con 10 personas y que podamos charlar de qué pensamos. Pero bueno, eso es para una charla de otro momento. Pero cuando plantean que las inteligencias artificiales y lo que estamos haciendo acá no sirve para nada, porque hacen un análisis de la cantidad y y no de la cualidad, también es una animalada que plantean mis amigos de ciencias de la educación sobre la ciencia de datos y las inteligencias artificiales. Y esto me da pie para decir algo. Vamos a, vamos a leer los comentarios antes de hablar. Bien.
A ver, no entiendo muy bien a qué va el comentario. Ah, bien, sí, ahora sí entiendo. Sí, lógicamente, la conclusión, a veces son disciplinas que por algo terminan investigando la misma parte de una realidad. De, por ejemplo, discúlpenme que yo lo llevo al plano que más conozco, ¿no? Pero la psicología y la neurología que inventan, que analizan, inventan, dije, que investigan desde distintos puntos de vista el comportamiento humano. eh, los psicólogos dicen que los neurólogos son unos pavos y los neurólogos dicen que los psicólogos solamente hacen discurso. Entonces, si nosotros nos ponemos en este punto, en el que trabajando sobre la misma cosa, aceptamos, ya nos pusimos de acuerdo, sí, no te preocupes, César, ya con lo que hiciste al principio de la clase, vale para dos o tres clases más. Eh, si nos pusimos de acuerdo, como al principio, en que, en que no existe un método científico, sino que como dijeron, parece ser un gris que se forma de acuerdo al contexto y lo buscado. Si nos pusimos de acuerdo en eso, entonces, si no podemos definir a la ciencia por la explicación, no podemos definir a la ciencia por la teoría, no podemos definir a la ciencia por la experiencia, y ahora nos estamos dando cuenta que el método tampoco nos permite definir a la ciencia, porque si dos disciplinas que consideramos científicas aplican distintos métodos para estudiar la misma porción de la realidad y no se ponen de acuerdo, entonces vamos a lo mismo. ¿Qué, qué es lo que caracteriza el pensamiento científico? Hay una teoría para esto, que se llama teoría anarquista de la ciencia, que yo se las quiero leer porque yo quiero, acá sí me interesa que prendan el micrófono esta parte porque quiero escuchar en sus tonos de voz también, ¿qué piensan de esta frase? Esperen que la encuentre. Está en el libro con el que estamos trabajando, en un capítulo que no es obligatorio, que es el 10. Bien, ¿qué piensan de esto? Así, este hombre plantea que la ciencia, como tampoco se puede poner de acuerdo en el método, medio que la ciencia eh, no tiene por qué ser validada. Dice algo así como, ¿para qué seguimos insistiendo con la ciencia y la ciencia si la ciencia ni siquiera se puede definir a sí misma? Yo hoy al final de la clase voy a intentar voy a intentar esbozar una definición, ¿no? O sea, pero me gusta que dudemos. Y este hombre que se llama Fairman dice esto. Así, mientras que un norteamericano puede ahora escoger la religión que le guste, no se le permite todavía elegir que sus hijos aprendan magia en lugar de ciencia en la escuela. Existe una separación entre el Estado y la Iglesia, pero no hay separación entre Estado y ciencia. Y en el mismo libro, más adelante, dice, liberar la sociedad de la camisa de fuerza de una ciencia ideológicamente petrificada, tal y como nos- eh, tal y como nuestros antepasados nos liberaron de la camisa de fuerza de la única religión verdadera. ¿A ustedes qué les parece esa comparación entre ciencia y religión? Yo quiero saber qué piensan ustedes, después digo qué pienso yo. Y me gusta más si abren el micrófono que si escriben, la verdad. ¿Podrías repetir, Lucas, porque no me quedó muy clara la comparación? ¿Cómo no? Este hombre dice, así, mientras que un norteamericano puede ahora escoger la religión que le guste, no se le permite todavía elegir que sus hijos aprendan magia en lugar de ciencia en la escuela. Liberar la sociedad de la camisa de fuerza de una ciencia ideológicamente petrificada, tal y como nuestros antepasados nos liberaron de la camisa de fuerza de la única religión verdadera. ¿Qué opinan? Vale, como siempre, a nivel de opinión vale todo.
Y a mí personalmente siempre me gustaron las peleas entre la religión y la ciencia. Soy un gran lector de Dan Brown, que creo que es uno de los que da mejores ejemplos en cuanto a cómo la ciencia y la religión se pelean. Pero bueno, en este caso donde decís que se puede elegir qué religión querés profesar, pero no puedes elegir qué es lo que querés aprender, creo que quizás está más dado quizá por la cultura o por lo que nos han enseñado. Es como cuando vos le preguntas a tu papá, papá, ¿de qué equipo soy? Y te dicen, no, vos sos de Mm, River, vos sos de Boca, o sea, no sabes por qué lo haces. En cambio, creo que cuando vos decidís aprender algo, lo decidís a conciencia, no sé, me da más o menos esa idea ahora. bien. Matías, sí, llama camisa de fuerza a la religión, pero también a la ciencia. ¿A ustedes les parecería bien? Digo, puede responder, yo ya estoy insinuando que pienso en esta pregunta, ¿no? Pero pueden no estar de acuerdo conmigo. ¿A ustedes les parecería bien que en la escuela, además de que en la escuela vos puedas elegir entre estudiar ciencia y estudiar magia? Yo creo que hablar de ciencia es enorme, eso me está, sí, o sea, para mí hay cosas básicas que tienes que saber, como por ejemplo ciencia biológica o esas cosas. Bien. Eh, Lo mismo Yo- lo mismo con matemática, física, ¿ves? Hay cosas que también se saben, por ahí, por ejemplo, en matemática, que ayuda mucho el tema del desarrollo cerebral, entonces tiene que ver con muchas otras cosas. Entonces hay cosas que yo creo que sí o sí tienen que estar, porque se saben también de que ayudan, digamos, a poder generar un, no sé si decirlo así, pero con un correcto desarrollo, digamos, de la mente, por así decirlo. Eh, por ahí no sé si estudiar magia, sé cómo se llegaría a comparar. Y aparte me creo que para uno también vivir, hacer cosas que tienes que saber. No sé, el cuerpo humano, sí, no puedes tener la escuela y saber que es un pulmón, por ejemplo. sí. Yo, bueno, ahí, Rodrigo, me parece sí. Igual yo creo que filosóficamente es cierto que para ciertos, que es difícil definir con objetividad algunas cosas. Eh, si- y la ciencia alejada de la razón, bueno, yo diría que la razón es parte de lo que consideramos pensamiento científico. De nuevo, seguramente podemos hacer el mismo juego que hice con todo lo demás, ¿no? Que podemos decir, bueno, si ponemos la razón de por medio, podemos dejar afuera esto y adentro de esto. Bien, yo creo sobre esta. Ah, bueno, si alguien quiere decir algo más, me llamo a silencio 20 segundos más y si no, les digo qué pienso yo. Yo no estoy. Se pusieron a escribir. Qué lindo. Ah, bueno, está bien. Es lo de ver a lo largo del tiempo qué tal con la magia. Bien, yo creo que la ciencia en nuestra sociedad, en nuestro momento, y es lo de lo que yo decía en algún principio, eh, la ciencia es la forma de conocimiento eh, masivamente aceptada en este momento histórico. En algún pasado habrá sido la autoridad o la religión, en este momento es la ciencia. Ahora, la ciencia tiene todas las dificultades que venimos diciendo. No se puede ni definir a sí misma. La ciencia no puede, cada vez que queremos dar una definición de ciencia, nos damos cuenta que que equivocamos por algo. Y este hombre llega al punto de decir, loco, o sea, ni el método científico podés definir. Ya está, para eso hagamos magia y listo. Yo creo que la provocación de él es esa, no necesariamente decir que para él la magia es tan buena como la ciencia, porque por algo escribe sobre ciencia. Eh, para mí hay un punto ahí,
Y el hecho de que la ciencia no se puede definir a sí mismo, a sí misma, y que nosotros vamos a tener que tomar decisiones científicas en el futuro, y que la ciencia de datos, si bien tiene la particularidad de trabajar con los datos, ahonda sobre aspectos de la realidad muy diversos. Es decir, se usa ciencia de datos hoy para medicina y para ciencias sociales, y se usa eh, para proyecciones de crecimiento o de crecimiento de, económicas, y se usa para establecer qué campo es mejor para plantar qué tipo de cultivo. Es decir, son campos, entienden que son porciones de la realidad muy distintas entre sí, y para todas estamos trabajando con técnicas de ciencia de datos. Lo que a mí me gustaría que les quede a ustedes es que, y todo este recorrido que yo hago de ir para adelante y para atrás y decir esto sí, esto no, esto parece que sí, pero después resulta que no, y viceversa, es que yo creo que parte del pensamiento científico tiene que ver con la razón, como dijeron arriba, tiene que ver con la creatividad humana y con no seguir a rajatabla ningún manual. No hay sí, hay un montón de manuales en realidad, estaba por decir que no hay ninguno. En realidad hay un montón, y todos tienen la hermosa particularidad de equivocarse en algo, aunque sea chiquito. Eh, es importante, me parece. Bien, ¿por qué no podemos definir qué es la ciencia? Porque cada vez que queremos acercarnos a una definición, yo al principio de este cuatrimestre les enuncié algunos principios del pensamiento científico, pero todos son un poco discutibles por algo. De alguna manera, cada vez que queremos acercar a una definición decimos, bueno, pero si consideramos que esa es la definición de ciencia, dejamos afuera esto, o dejamos adentro esto que tampoco lo consideramos científico. Em, por eso yo creo que la particularidad del pensamiento científico tiene que ver con eso, una manera de pensar y una manera de enfocar las problemáticas de investigación. Eh, y me interesa también decir, eso es un poco lo que pienso yo. Ustedes pueden pensar otra cosa, ustedes pueden pensar que hay un manual de ciencia que es el que hay que seguir sí o sí. Yo creo que les va a dar más, más vuelo en su vida profesional tener, tener en mente que hay distintas formas científicas de enfocar la realidad, que llevando al plano de la ciencia de datos, que hay técnicas que pueden ser eh, muy válidas para determinado aspecto de la realidad y bastante erradas para otros, y poder entender el problema concreto, y con esto que estuve molestando también la semana pasada de la pregunta de investigación, poder entender la problemática concreta que uno está abordando, sea en términos de producir conocimiento científico o en términos de producir información útil para tomar decisiones. Esta idea más o menos se entiende, ahí leo los comentarios. Sí, religión y ciencia intentan explicar lo que no, una no puede de la otra, sí, yo estoy de acuerdo. También con el segundo párrafo. Bien, interesante reflexión. Bien, yo quería hacer este cierre. eh, Igual puede no ser un cierre si ustedes tienen preguntas también. Con respecto a yo dije la imposibilidad de definir ciencia, vamos a decir dificultades de definir ciencia mejor. Parece que siempre oscilamos entre una definición muy abierta o muy cerrada. En definitiva, un poco la tienen que elegir ustedes. Voy a esperar un ratito a ver si hay preguntas. Si no, en exclusiva les paso al chat las preguntas del parcial. Después igual los voy a subir un rato al campus, ¿no? Pero para ver si ahí también se nos ocurre algo que no esté claro en la pregunta o quizás, bueno, alguna vueltita para darle. Díganme qué les parece.
Sí, hay una definición aceptada popularmente. Eh, la definición aceptada popularmente, masivamente, es la... Bueno, eso me gusta, que es abierto en los extremos. La definición aceptada popularmente de qué es lo que, mejor dicho, qué es lo que diferencia la ciencia de otra forma de conocimiento, tiene que ver con eh, el método científico, o sea, con la aplicación de un determinado método científico. Ahí nos metemos en otro aspecto que llamamos método científico, pero también voy a intentar eh, ayudar un poco con esto. La aplicación de un método científico basada eh, en hechos observables. Básicamente, esa sería la definición más aceptada. Y el método científico, la propuesta metodológica más socialmente aceptada, aunque yo crea que es sumamente discutible, tiene que ver con, con el planteamiento de hipótesis, el conocimiento de la teoría para plantear hipótesis, para sacar conclusiones en base al cumplimiento o incumplimiento de aquellas hipótesis. Creo que si te vas a las diapositivas de la primera o segunda clase, cuando enunciamos cuando enumeré los principios del pensamiento científico, ahí podemos encontrar también qué es lo más socialmente aceptado o académicamente aceptado sobre qué es el pensamiento científico, aunque todos esos puntos en algún momento fueron discutidos. Bien, les tiro, tengo que cortar un ratito antes hoy porque tenemos reunión con el resto de los docentes y no quiero no tirarles. Yo con respecto a dar clases tomando bebidas alcohólicas estoy de acuerdo. El problema es que a mí no me lo permiten. O sea, con lo que sí estoy de acuerdo y a ustedes sí se lo permite, tengo que ustedes tomen las bebidas alcohólicas mientras yo doy clase. Bien, les voy a tirar las preguntas. Mi idea del parcial es el siguiente. Voy a armar un cuestionario en Moodle de, de esos que seguramente ya conocen. Hay que responder a cada pregunta en su espacio. Voy a poner como, habíamos dicho que la fecha de entrega es el 8 de mayo, yo le voy a poner como fecha de entrega el 9 de mayo al mediodía, porque si a alguien se le corta internet o tiene algún problema, lo que fuera, total no es que me voy a poner a corregir el 8 de mayo a la noche. Eh, y yo insisto, me interesa que sean lo más honestos posible, que pongan qué es lo que ustedes piensan en la respuesta a esta pregunta. Eh, hay dos cosas que no voy a permitir. La primera es, yo voy a usar un software eh, súper secreto que tengo yo que me dice si fueron generadas con algún modelo de lenguaje y eso no lo voy a permitir y lo voy a mandar a rehacer. Eh, y lo otro que no está permitido es no responder. Yo creo que son preguntas que se pueden responder perfectamente en 3 párrafos, quiero decir, no se vuelvan locos, eh, intenten que la respuesta sea lo más propia posible. Eh, en las 3 preguntas quise tirar un guiño a la carrera y hablé de ciencia de datos y de cómo puede ayudar o, bueno, nada, lo que están leyendo ahí, ¿no? Eh, cómo cómo se le puede dar una vuelta con respecto a la ciencia de datos a los aspectos más teóricos que estuvimos viendo. La primera pregunta es la formulé, eh, la formulé distinto, pero esencialmente es la misma pregunta que había planteado en la clase anterior. De hecho, si quieren responderme esa otra pregunta en vez de esta, eh, está bien. Yo le quise dar una vuelta para que sea más fácil de responder, la verdad, no por otra cosa. Bien, ¿cómo estamos con esto? ¿Les parece que me fui el carajo con alguna? Sí, mira, el capítulo, ya te digo los números, porque no me lo acuerdo. El uno y el 2 seguro. El uno 2 10 y 11 escribo del libro principalmente. Eh, me parece a mí que son los centrales. Sin embargo, lo que me parece que más los va a ayudar es ver las clases grabadas. Yo en la mayoría de las clases intenté hacer un resumen rápido de la clase anterior al principio. Quizás ahí se concentra gran parte del bagaje teórico.
todas las preguntas son bastante opinables, así que quizás hagan medio un mix entre ir al libro, ir a la clase grabada, el PowerPoint quizá también les pueda ayudar un poquito de los que estuve subiendo, que al final sí los había subido, ¿verdad? Me voy a fijar ahora. Eh, donde dice abajo de recursos ampliatorios en cada unidad. Bien, los principios, los enfoques epistemológicos de los que habíamos hablado eran el positivismo, pragmatismo, realismo, realismo crítico y constructivismo. El positivismo, voy a empezar por otro lado. El pragmatismo era el enfoque que básicamente se basaba en si la conclusión servía o no servía, en la ciencia de datos usado para construir información, para obtener información rápidamente, sin priorizando que la información se construya rápido y sea útil, sencillamente. El constructivismo es una teoría científica, es un enfoque epistemológico que dice que el conocimiento se construye mediante la interacción social. En la ciencia de datos eso usa principalmente eh, para algoritmos de procesamiento de lenguaje natural, cuando queremos, por ejemplo, detectar sentimientos positivos o negativos bueno, en comentarios en Mercado Libre, ese es el ejemplo más sencillo. Hablamos también del realismo crítico, que es el que eh, validar, eh, intenta encontrar relación entre hechos, digamos, hechos observables de realidad, conjuntos de datos. Por ejemplo, es que no se me ocurre un buen ejemplo de eso, porque está bastante verde ese enfoque, como enfoque, pero digamos que eh, no sé, yo podría hacer un gráfico de la venta de helado y tratar de encontrar una relación entre la cantidad de helados vendidos por día y la temperatura media, por ejemplo. Intenta establecer relaciones entre los datos y la realidad. Y el positivismo, que es el que probablemente todos tengamos más en la cabeza, que es el que valida teorías en base a los datos, o construye teorías en base a los datos. Por ejemplo, bueno, la predicción de series de tiempo es positivista. No, esos cuatro son los que vimos. Igual si tienen ganas de meter uno más, que lo encuentren ahí googleando, como sea, para mí vale. Eh, el empirismo podría ser otro enfoque epistemológico, no se me ocurre cómo usarlo en ciencia de datos. Yo les sugiero que se centren en los que vimos, pero si tienen ganas de trabajar con otro, está todo bien. También ahí les pedí que elijan dos, porque me interesa saber qué es lo que más les interesa a ustedes. Entonces dije, si le pido los cuatro, me van a hablar de los cuatro. Si les pido solamente dos, me van a elegir los que más les gusten. Si no hay más preguntas, yo me escaparía de acá para irme a la reunión con los profes. Ok, realismo crítico y positivismo. Genial. Son parecidos o los van a tener que diferenciar. Dale, es fácil. Es fácil, en serio. Y insisto, no me interesa hacer un control de lectura ni tampoco descartar a nadie. Lo único que no está permitido es lo que dije, hacer trampa. Ahí no voy a, no voy a tener ninguna contemplación si detecto que hay cosas robadas de Rincón del Vago o del nuevo Rincón del Vago que es ChatGPT, pero todo lo demás, si hay errores, está todo bien. Los charlamos en clase y los corregimos. Para el examen final no vamos a poder perdonar los errores, pero por ahora está todo bien. Bueno.
Bueno, espero 20 segundos más y si no, los saludo hasta dentro de 2 semanas. Recuerden que me pueden mandar mails a mi email personal que está ahí en el campus. En general respondo rápido. Bien, bueno, muchas gracias por la atención y ojalá les vaya bárbaro en el examen. Nos vemos dentro de 15 días. Chau, chau.